Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Nos alegra tenerte aquí en nuestro espacio dedicado a desentrañar los misterios, mitos y realidades de las diversas creencias y prácticas religiosas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. En este canal, nos comprometemos a ofrecerte un análisis crítico y reflexivo, sin dejar de lado el respeto y la sensibilidad hacia todas las creencias. En cada episodio, nos sumergiremos en historias fascinantes y controversiales, abordando temas como los ritos de exorcismo, la teología de la prosperidad, los cultos a la personalidad y muchos más. Con un enfoque en la investigación rigurosa y el diálogo abierto, buscamos desenmascarar las prácticas que utilizan la fe como herramienta de manipulación y control, ofreciendo una perspectiva equilibrada que fomente el entendimiento y la reflexión. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde puedas cuestionar, aprender y crecer en tu comprensión de las religiones y su impacto en la sociedad contemporánea. Valoramos tu curiosidad y tu deseo de explorar estos temas con profundidad y honestidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y que encuentres aquí un lugar de conocimiento y descubrimiento. Continuemos con el siguiente contenido de nuestra lista: ritos de exorcismo, entre la fe y la psicología. Parte 1. Introducción. Contexto histórico y cultural. El exorcismo es una práctica ritual que tiene como objetivo expulsar demonios o espíritus malignos de una persona o lugar. Esta práctica se encuentra en diversas religiones y culturas alrededor del mundo, y sus orígenes se remontan a tiempos antiguos. En el contexto cristiano, el exorcismo tiene sus raíces en las historias bíblicas de Jesús y sus discípulos expulsando demonios, como se describe en los Evangelios. El exorcismo ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las creencias y costumbres de diferentes épocas y lugares. Durante la Edad Media, la práctica del exorcismo se formalizó y se integró en la liturgia de la Iglesia Católica, con la creación de rituales específicos y la designación de exorcistas oficiales. En otras religiones, como el Islam y el hinduismo, el exorcismo también ha sido una práctica común, con sus propios ritos y tradiciones. En las sociedades contemporáneas, el exorcismo ha ganado notoriedad y ha sido objeto de interés público, especialmente a través de la representación en películas, libros y medios de comunicación. Sin embargo, esta popularidad también ha llevado a un mayor escrutinio y debate sobre la validez y ética de la práctica. Importancia contemporánea. Hoy en día, el exorcismo sigue siendo una práctica relevante y controvertida. En algunas comunidades religiosas, los exorcismos se llevan a cabo regularmente y se consideran una parte esencial de la vida espiritual. En otras, la práctica ha sido cuestionada y criticada, especialmente desde el punto de vista de la psicología y la medicina. El auge de las enfermedades mentales y los trastornos psicológicos ha planteado serias preguntas sobre la naturaleza del exorcismo y su impacto en la salud mental. Los críticos argumentan que muchas de las conductas y síntomas atribuidos a la posesión demoníaca pueden ser explicados y tratados a través de la ciencia médica y la psicología, en lugar de recurrir a rituales religiosos. A pesar de estas críticas, el exorcismo sigue siendo una práctica arraigada en diversas culturas y religiones. En algunos casos, las personas buscan exorcismos como última esperanza para aliviar su sufrimiento, especialmente cuando otros tratamientos han fallado. Esta persistencia destaca la importancia de abordar el tema con sensibilidad y respeto, reconociendo tanto las creencias religiosas como las necesidades de salud mental de los individuos. Tesis del contenido. Este contenido tiene como propósito analizar críticamente la práctica del exorcismo, explorando sus orígenes, desarrollo y relevancia contemporánea. Nos centraremos en cómo los ritos de exorcismo han sido utilizados y abusados, y examinaremos la delgada línea entre la espiritualidad y la salud mental. En los siguientes apartados, proporcionaremos una exposición detallada de los ritos de exorcismo en diferentes religiones, compararemos estas prácticas con las explicaciones psicológicas modernas y analizaremos casos contemporáneos de abusos y controversias. Nuestro objetivo es ofrecer una visión profunda y crítica de esta práctica, desenmascarando los mitos y prácticas que han llevado a la manipulación y explotación de los creyentes. Para profundizar en la comprensión de la introducción y preparar el terreno para el análisis crítico que viene a continuación, aquí va un consejo interpretativo y controversial que también servirá como puente hacia la segunda parte. Consejo interpretativo y controversial. El exorcismo, aunque revestido de una rica historia y tradición, es una práctica que a menudo camina por una línea difusa entre la fe y la manipulación. Al sumergirnos en el estudio de los ritos de exorcismo, es crucial mantener una visión crítica y objetiva. Pregúntate, ¿cuántas de las conductas atribuibles a posesiones demoníacas podrían ser explicadas por condiciones psicológicas tratables? ¿Qué intereses están en juego cuando se decide llevar a cabo un exorcismo en lugar de buscar ayuda médica? Considera cómo la cultura y la religión pueden influir en nuestra percepción de la enfermedad mental y cómo,
En algunos casos, la fe puede ser utilizada para justificar prácticas que bordean en el abuso y la explotación. Reflexiona sobre los casos en los que el exorcismo ha sido empleado como una herramienta de control, y sobre las vidas afectadas por estas prácticas. Este consejo prepara el camino para la parte 2, análisis crítico, donde exploraremos en profundidad los ritos de exorcismo en diferentes religiones, comparándolos con las explicaciones y tratamientos psicológicos modernos, y examinaremos ejemplos concretos de abusos y controversias en la práctica del exorcismo. Continuemos con la parte 2, análisis crítico del contenido sobre ritos de exorcismo, entre la fe y la psicología. Parte 2, análisis crítico. Exposición del dogma / rito. El exorcismo es un rito religioso que tiene como objetivo expulsar demonios o espíritus malignos de una persona o lugar. Esta práctica se encuentra en diversas religiones y culturas alrededor del mundo, y sus métodos y rituales pueden variar significativamente. Sin embargo, existen algunos elementos comunes en los exorcismos, tales como el uso de oraciones, conjuros, agua bendita, cruces y otros objetos sagrados. En el cristianismo, particularmente en la Iglesia Católica, el exorcismo es una práctica formalizada con un rito específico conocido como el ritual romano. Este ritual incluye oraciones y exorcismos menores, así como el exorcismo mayor, que solo puede ser realizado por un sacerdote con el permiso del obispo. El exorcismo mayor se lleva a cabo cuando se considera que una persona está poseída por un demonio, y puede incluir la recitación de oraciones específicas, la lectura de pasajes bíblicos y el uso de objetos sagrados. En el Islam, el exorcismo se conoce como ruqyá y puede incluir la recitación de versículos del Corán, oraciones y el uso de agua bendita. En el hinduismo, el exorcismo puede involucrar rituales de purificación, el uso de mantras y la intervención de sacerdotes o curanderos. Comparación con explicaciones psicológicas modernas. Desde el punto de vista de la psicología y la medicina moderna, muchos de los comportamientos y síntomas atribuidos a la posesión demoníaca pueden ser explicados por condiciones psicológicas y psiquiátricas. Trastornos como la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo, la epilepsia y el trastorno de estrés postraumático pueden presentar síntomas que, en algunas culturas y contextos religiosos, son interpretados como signos de posesión. La esquizofrenia, por ejemplo, puede causar alucinaciones auditivas y visuales, delirios y comportamientos desorganizados. En el contexto de una cultura que cree en la posesión demoníaca, estos síntomas pueden ser malinterpretados como signos de una presencia maligna. De manera similar, el trastorno de identidad disociativo, que implica la presencia de dos o más identidades distintas en una misma persona, puede ser visto como una manifestación de posesión. La interpretación de estos síntomas como posesión demoníaca puede llevar a tratamientos inadecuados y potencialmente dañinos. En lugar de recibir la atención médica y psicológica que necesitan, los individuos pueden ser sometidos a exorcismos que, en algunos casos, pueden exacerbar sus problemas de salud mental y causarles un trauma adicional. Casos contemporáneos y abusos. A lo largo de los años, ha habido numerosos casos documentados de abusos y controversias relacionados con la práctica del exorcismo. Uno de los casos más notorios es el de Anneliese Michel, una joven alemana que murió en 1976 después de haber sido sometida a múltiples sesiones de exorcismo. Anneliese sufría de epilepsia y trastornos psicológicos, pero sus padres y los sacerdotes responsables de los exorcismos creían que estaba poseída por demonios. Su muerte y el juicio posterior generaron un gran debate sobre la responsabilidad y la ética en la práctica del exorcismo. En 2018, un informe de la BBC destacó que el número de exorcismos realizados en el Reino Unido estaba en aumento, especialmente entre las comunidades inmigrantes. El informe también señaló que muchos de estos exorcismos eran llevados a cabo por personas sin formación adecuada, lo que planteaba serias preocupaciones sobre el bienestar de los individuos involucrados. Además de los abusos físicos y psicológicos, también existen preocupaciones sobre la explotación financiera en la práctica del exorcismo. En algunos casos, los exorcistas cobran grandes sumas de dinero por sus servicios, aprovechándose de la desesperación de las personas que buscan alivio para sus problemas. Esta es la segunda parte del contenido sobre los ritos de exorcismo. Hemos expuesto el dogma del exorcismo en diversas religiones, comparado estas prácticas con las explicaciones psicológicas modernas y analizado casos contemporáneos de abusos y controversias. Aquí tienes una anécdota que puede servir como una reflexión concientizadora sobre los ritos de exorcismo. La historia de Pedro, un encuentro con la fe y la psicología. Pedro era un joven que había crecido en una familia profundamente religiosa. Desde niño, había sido enseñado a creer en la presencia de espíritus malignos y en la importancia de mantenerse fiel a su fe para protegerse de ellos. Sin embargo, a medida que crecía, Pedro comenzó a experimentar episodios de ansiedad extrema,
pesadillas recurrentes y comportamientos que su familia interpretó como signos de posesión demoníaca. Desesperados por encontrar una solución, sus padres buscaron la ayuda de un sacerdote conocido por realizar exorcismos. Pedro fue sometido a varios ritos de exorcismo, durante los cuales experimentó un gran estrés y miedo. Aunque algunos momentos parecían ofrecer alivio temporal, sus síntomas persistían, y en algunos casos, se intensificaban. Un día, un amigo cercano de la familia, que era psicólogo, sugirió que Pedro podría estar sufriendo de un trastorno de ansiedad severo y recomendó que buscaran ayuda profesional. Al principio, la familia se mostró reacia, ya que creían firmemente en la explicación espiritual de los síntomas de Pedro. Sin embargo, con el tiempo y al ver el continuo sufrimiento de su hijo, decidieron seguir el consejo del amigo. Pedro comenzó a asistir a sesiones de terapia con un psicólogo especializado en trastornos de ansiedad. Durante las sesiones, Pedro pudo hablar sobre sus miedos y preocupaciones en un entorno seguro y sin juicio. Poco a poco, a través de la terapia cognitivo-conductual y el apoyo de su terapeuta, Pedro aprendió a manejar sus síntomas y a comprender que no estaba poseído por un demonio, sino que estaba lidiando con una enfermedad mental tratable. Con el tiempo, Pedro experimentó una mejora significativa en su bienestar mental y emocional. Su relación con su familia también mejoró, ya que aprendieron a comprender y apoyar mejor sus necesidades de salud mental. La historia de Pedro no solo les enseñó la importancia de buscar ayuda profesional, sino también la necesidad de equilibrar sus creencias religiosas con un enfoque informado y compasivo hacia la salud mental. Esta anécdota resalta cómo la interpretación errónea de los síntomas psicológicos como posesión demoníaca puede llevar a tratamientos inadecuados y potencialmente dañinos. También subraya la importancia de buscar ayuda profesional y de mantener una mente abierta hacia las explicaciones y tratamientos modernos de la salud mental. Continuemos con la parte 3, consecuencias y reflexiones sobre ritos de exorcismo, entre la fe y la psicología. Parte 3, consecuencias y reflexiones. Impacto en los creyentes. El impacto de los exorcismos en la vida de los creyentes puede ser profundo y variado. Por un lado, algunos individuos y comunidades encuentran consuelo y esperanza en los rituales de exorcismo, creyendo que estos ritos pueden ofrecer alivio y protección contra fuerzas malignas. Para ellos, el exorcismo puede fortalecer la fe y la cohesión comunitaria, proporcionando un sentido de seguridad y pertenencia. Sin embargo, los efectos negativos de los exorcismos pueden ser significativos, especialmente cuando los rituales son utilizados de manera inapropiada o abusiva. Las personas sometidas a exorcismos pueden experimentar un trauma psicológico y emocional, exacerbado por la intensidad y el carácter confrontativo de los rituales. Aquellos con trastornos mentales pueden sufrir un empeoramiento de sus síntomas si no reciben la atención médica adecuada. Además, los exorcismos pueden generar un estigma hacia aquellos que son considerados poseídos. Estas personas pueden ser vistas como peligrosas o impuras dentro de sus comunidades, lo que lleva a la exclusión social y a la discriminación. Esta estigmatización puede dificultar el acceso a la ayuda y el apoyo necesarios para abordar sus problemas de salud mental. Debate y respuestas. El debate en torno a los exorcismos es multifacético y complejo, abarcando aspectos religiosos, psicológicos y éticos. Los defensores de los exorcismos argumentan que estos rituales son una parte integral de su fe y tradición, y que pueden proporcionar un alivio espiritual y emocional genuino. Sostienen que los exorcismos son realizados con el consentimiento de los individuos y que pueden ser una forma válida de abordar problemas percibidos como espirituales. Por otro lado, los críticos cuestionan la ética y la efectividad de los exorcismos, señalando que muchos de los síntomas atribuidos a la posesión demoníaca pueden ser explicados por la ciencia médica. Argumentan que los exorcismos pueden causar daño físico y psicológico, y que la fe no debe ser utilizada como excusa para evitar tratamientos médicos y psicológicos adecuados. Algunos expertos en salud mental y líderes religiosos abogan por un enfoque integrador que respete las creencias religiosas mientras se garantiza que las personas reciban la atención médica y psicológica que necesitan. Este enfoque puede incluir la colaboración entre clérigos y profesionales de la salud mental para abordar de manera holística los problemas de los individuos. Reflexión final. Los ritos de exorcismo, aunque profundamente arraigados en la tradición y la fe, plantean desafíos importantes en términos de ética y salud mental. Es crucial reconocer y respetar las creencias religiosas de las personas, pero también es esencial garantizar que los individuos reciban el cuidado adecuado para su bienestar físico y mental. Al examinar las diferencias entre las explicaciones religiosas y psicológicas de los síntomas atribuidos a la posesión demoníaca, y al analizar los casos contemporáneos de abusos y controversias, podemos obtener una comprensión más equilibrada y matizada de esta práctica. Este análisis nos permite reflexionar sobre la necesidad de un enfoque más compasivo e informado que combine el respeto por la fe con la atención médica y psicológica adecuada.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas encontrado el contenido enriquecedor y que te haya inspirado a reflexionar sobre los ritos de exorcismo y sus implicaciones tanto desde la fe como desde la psicología. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión más profunda y crítica de estas prácticas, fomentando un diálogo abierto y respetuoso. Tu participación y curiosidad son fundamentales para nosotros, y te invitamos a seguir explorando estos temas con nosotros en futuros episodios. No dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o sugerencias. Estamos aquí para aprender juntos y crecer en nuestro entendimiento. Hasta la próxima, y que tu búsqueda de conocimiento y verdad continúe con pasión y respeto.